Buenos días. Damos la bienvenida a esta reunión de día domingo en la mañana y les cuento que el tema que vamos a tomar en los minutos que tenemos por delante va a ser la ropa. Vamos a hablar de la ropa. Y ahora probablemente con el solo hecho de mencionar la palabra ropa en el contexto de una reunión de nuestra iglesia y en el contexto de una denominación como nuestras asambleas, va a hacer que varios de ustedes eh, paren un poco las antenas, empiecen a tener ciertos sonidos de alarmas rojas. Obviamente algunos tendrán algunos recuerdos cuando se trata de mensajes o ministerios asociados a la ropa, eh, sean anecdóticos o sean traumáticos. Todos recordamos ese mensaje donde te decían que eh, no tenías que sacarte el terno cuando hacía calor porque era poco prudente para los santos, o por qué la ropa más espiritual tenía que ser el terno con corbata blanca, digo, corbata negro y camisa blanca. Claramente no estoy cumpliendo con eso hoy día. O precisamente porque la falda de la hermana tenía que ser 7 centímetros bajo la rodilla, y 7, no 6 ni 5, porque 7 es el número de la perfección, obviamente. Entonces, ahí uno de repente se preguntaba qué relación podría tener este tipo de mensajes con las escrituras, y por supuesto uno ponía un poquito en duda lo bíblico del mensaje. Otros hermanos a lo mejor recordarán estos momentos con nostalgia, eh, escucharán hablar acerca de la ropa y se imaginarán qué bueno sería volver a las sendas y a los tiempos antiguos. Y entonces el tema de la ropa enciende ciertas polémicas, enciende ciertas, de repente, rememoranzas y recuerdos del pasado. Y la verdad es que vamos a hablar de ropa, pero desde ya les adelanto que no vamos a hablar de esa ropa. Vamos a hablar de ropa, pero vamos a hablar de otro tipo de ropa. Y para esto les pido que me acompañen a leer en el libro del Éxodo. Vamos a leer en el libro del Éxodo el capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Eh, Como la mayoría de ustedes ya sabe de la reunión anterior, estamos siguiendo una serie o especie de exposición a través del libro del Éxodo, y actualmente nos encontramos insertos en una sección que tiene que ver con el diseño o cómo Dios da las indicaciones para diseñar y construir su morada, su habitación, su casa en medio de su pueblo. El tema es el tabernáculo, ese es nuestro tema, siguiendo por supuesto lo que el libro del Éxodo nos está diciendo. Y lo que vimos en los capítulos 25 al 27, que fue donde quedamos la última reunión, fue una descripción mayoritariamente de la estructura y de los muebles que tendría esta casa, esta morada de Dios. Y entonces, a la luz de eso, fuimos buscando extraer enseñanzas y aplicaciones también para nosotros en el día de hoy. Bueno, ahora, comenzando en el capítulo 28, el tema o la temática va a cambiar un poco con respecto a lo que vimos anteriormente. Si por un lado los capítulos 25 al 27 nos entregaban indicaciones con respecto a la casa de Dios, ahora los capítulos 28 al 30 no nos van a hablar tanto de la casa, sino de los trabajadores que sirven en esa casa. La primera mitad, en otras palabras, nos habla del tabernáculo, y la segunda mitad ahora nos va a hablar de los siervos que trabajan en el tabernáculo. Y los siervos que trabajan en el tabernáculo son los sacerdotes. Entonces, si teníamos una explicación con respecto al inmueble propiamente tal en los primeros capítulos, ahora vamos a empezar a hablar acerca de aquellos que sirven en esta casa, que son los sacerdotes del tabernáculo. Un tema que, curiosamente, ocupa una tremenda cantidad de versículos dentro del libro del Éxodo. Son casi, estamos hablando de 80 versículos dedicados a este tema. Si ustedes quieren tener una idea de lo desproporcionado que esto suena, piensen que
Moisés dedica más tiempo a hablar de los sacerdotes que lo que dedica a hablar del cruce del pueblo por el Mar Rojo, incluyendo el cántico de Moisés. Moisés ocupa más versículos en hablarnos de los sacerdotes que lo que ocupa en hablarnos de la liberación del pueblo, tema que nosotros consideraríamos bastante vital e importante en el pasaje, ¿verdad? Bueno, Moisés tiene sus razones y por supuesto si acá vamos a dedicar tantos versículos a un tema debe ser porque el tema es importante y por supuesto también es de enseñanza para nosotros. En el Gimos, cuando estuvimos viendo los capítulos anteriores, más que nada para sacar y extraer enseñanza para nosotros, era que conocer mejor la casa de Dios nos ayudaba a entender y a conocer mejor al dueño de esa casa. Conocer mejor la casa de Dios nos ayuda a conocer mejor al Dios de la casa. Esa fue más o menos la idea, modelo que nos llevó a extraer enseñanza en los capítulos pasados. Bueno, lo que quiero comenzar a mostrarles hoy es que si por una parte conocer mejor la casa de Dios nos ayudaba a conocer mejor al Dios de la casa, ahora conocer mejor a los que sirven en la casa de Dios también nos va a ayudar a entender lo que Dios busca de aquellos que le sirven. Y uno dirá, ok, y la pregunta ahora es, ¿quiénes son aquellos que le sirven? Ya sabemos ya que los que servían en el tabernáculo eran los sacerdotes, que no eran todo el pueblo de Dios. Entonces, ¿quiénes serán los homólogos a los sacerdotes en la actualidad? ¿Para quién irán dedicadas, por lo tanto, las enseñanzas de estos versículos? ¿Se tratará de los misioneros o de los ancianos o de aquellos que son los super creyentes más comprometidos con la iglesia? ¿Esos serán los sacerdotes? ¿Para ellos irán los palos que vienen ahora a continuación? Y la verdad es que no, la respuesta es no. No nos olvidemos que cuando el Señor salva y forma a su pueblo, que es la iglesia, Él ahora dice que su pueblo entero será un reino de sacerdotes. O sea, cada creyente, desde el momento en que cree en Cristo, inexperto y quizás ignorante en muchos aspectos como sea, es un sacerdote en la casa de Dios. ¿Quiénes son los que sirven a Dios? ¿Son aquellos que están comprometidos en la iglesia o que tienen un cargo en la iglesia? No. La escritura nos dice que hemos sido trasladados y nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso describe a cualquier creyente, a todo creyente. Todo creyente es alguien que ha sido salvado para servir al Dios vivo y verdadero. Y por lo tanto, todo creyente es un siervo en la casa de Dios. Todo y cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo, estamos dentro de este grupo que acá se va a empezar a dirigir Moisés. Siervos en la casa de Dios. Creyentes que han sido rescatados de los ídolos a Dios, que se han convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esos somos todos y cada uno de nosotros. Leamos entonces qué es lo que tiene este pasaje para nosotros. Vamos a conocer mejor lo que Dios espera de nosotros como siervos suyos. Vamos a leer el capítulo 28 del Éxodo. Son 43 versículos. Es extensa la lectura, así que preparen sus ojos, preparen sus Biblias, porque vamos a leer los 43 versículos, porque soy un convencido, y espero que ustedes también compartan esto conmigo, que la palabra de Dios y su lectura es provechosa para nosotros y útil para enseñanza. Así que no nos vamos a espaciar los versículos y vamos a leerlo todo como corresponde y como debe ser, en honor a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 28, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador de piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez.
serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos en este capítulo? Si estuvieron atentos a la lectura, se habrán dado cuenta que acabamos de leer 43 versículos acerca de ropa. Moisés, guiado por el Señor, va a hablarnos de los siervos, aquellos que sirven en la casa de Dios. Pero incluso antes de hablarnos de las personas en sí, nos habla de lo que van a vestir estas personas. Lo que acabamos de leer son 43 versículos dedicados a la ropa. Por eso yo les decía que hoy día vamos a hablar de ropa. Y saben, aún dejando de lado el abuso y el manoseo que a veces se le da históricamente a este tema, no podemos negar que el asunto de la ropa sí es importante. Hay cierta importancia en la ropa. Después de todo, si tú vas caminando por la calle y alguien te dice ¡alto!, te lo vas a tomar muy distinto a si cuando lo miras esa persona está vestida de oficial de carabineros o si está vestida de payaso o de mimo, ¿no es cierto? Probablemente tu actitud va a ser bastante distinta por la ropa que ves vestir a esa persona. Algo hay en la ropa que te expresa algo con respecto a quién es la persona que lo viste, cuál es la función de la persona que la viste y cómo es, por supuesto, esa persona. Bueno, en este capítulo Dios está dando indicaciones con respecto a la ropa que debieran vestir sus siervos, y lo que quiero que veamos a continuación es que a través de esta ropa podamos conocer algo con respecto a lo que Dios espera de estos siervos y, por supuesto, indirectamente también de nosotros, que hemos sido llamados a servir al Dios vivo y verdadero. Vamos a dividir el capítulo en 3 grandes partes. Vamos a hablar, basado en los versículos 1 al 14, los primeros 14 versículos, quiero que hablemos de honra y de hermosura. No sé si escucharon que se repetía ese concepto, para honra y hermosura. Quiero que hablemos un poco acerca de esta honra y hermosura en los primeros 14 versículos. Luego vamos a cambiarnos a los versículos 15 al 30, y ahí quiero que nos centremos en este Urim y Tumim. Urim y Tumim. ¿Qué es este Urim y Tumim? ¿De qué se trata este Urim y Tumim que se menciona acá? Vamos a hablar algo con respecto a eso también en segundo lugar. Y finalmente, en los versículos 31 al 43, quiero que nos centremos en estas 2 palabras que a lo mejor también a ustedes les llamaron la atención: mitras y calzoncillos. Vamos a hablar de mitras y calzoncillos en los últimos versículos de este capítulo. Así que honra y hermosura, Urim y Tumim, mitras y calzoncillos. Vamos a hablar de ropa. Esos son los 3 encabezados que usaremos para hablar de ropa en esta mañana. Vamos a los primeros 14 versículos. Vamos a ver estos primeros 14 versículos en primer lugar. Y aquí quizás lo que más llama la atención con respecto a las ropas de los sacerdotes en estos primeros 14 versículos es la similitud que hay entre los materiales que se utilizan entre estas ropas con los materiales con los que estaba construido el tabernáculo. Son los mismos materiales. Fíjense en lo siguiente, en el versículo 5 se habla de tomar oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y con eso hacer el efod, que esta era una especie de túnica que usaba sin mangas el sacerdote encima. Y se repite muchas veces esta lista de materiales, ¿verdad? Oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Coincidentemente, en el capítulo 26, versículo 31, se nos dice: harás un velo, hablando del tabernáculo, harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Se fijan? Son los mismos materiales. En otras palabras, los sacerdotes de la casa de Dios están siendo vestidos con la casa de Dios. Es como que el sacerdote fuera vestido con la misma casa de Dios y fuera una especie de mini casa de Dios caminante. Es una especie de tabernáculo en miniatura que está dirigiendo y haciendo todo el servicio que tiene que hacer. Está vestido de tabernáculo. Eso es lo primero que nos muestra este pasaje. Los materiales, los colores, los elementos son exactamente los mismos. Pero no solo eso. Fíjense cómo son descritas estas ropas sacerdotales en el versículo 2.
Dice, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, y aquí está esta frase, para honra y hermosura. Y uno dirá, ya, para que se vean bonitos. Pero no es esa la idea. No es que vamos a hacer ropa cara para que los sacerdotes se vean más cuicos. No tiene que ver con eso. Esta frase, honra y hermosura, la verdad es que se utiliza después en las Escrituras, pero esto es lo curioso. Los salmos ocupan esta expresión, honra y hermosura, más de una vez, pero cada vez que los salmos utilizan esta frase, honra y hermosura, nunca es para describir la ropa de los sacerdotes, sino para hablar, ¿saben de qué? Del carácter de Dios. Dios es descrito como un Dios de honra y de hermosura. Por ejemplo, el Salmo 29:2 se habla de dar a Jehová la gloria, ahí se traduce gloria, pero es la misma palabra que aquí es traducida como honor, honra, en la hermosura, la misma palabra nuevamente, en la hermosura de la santidad. Honor y hermosura. Honor y hermosura en los salmos tiene que ver con el carácter de Dios. Hay un Dios que refleja un carácter, y ese carácter que refleja a Dios pudiera resumirse en honra y hermosura. Por lo tanto, si como aprendimos en los capítulos anteriores, aprender con respecto a la casa de Dios nos enseñaba cómo era el Dios de la casa, ahora lo que aprendemos es que los sacerdotes de Dios también reflejan al Dios al que sirven. Por eso el parecido en los materiales, por eso que la misma ropa del tabernáculo. El tabernáculo reflejaba algo de la hermosura, de la belleza de Dios, y ahora está este sacerdote con las mismas costuras, con los mismos materiales, diciendo, yo también estoy acá para reflejar algo de este Dios. Y ese algo que reflejan los sacerdotes es el carácter de Dios. Y acá es entonces donde empezamos a conectar la realidad que se nos entregaba en el tabernáculo con nuestra realidad. Hay algo de Dios mismo que deben reflejar a aquellos que le sirven, ustedes y yo. Hay algo de Dios que debemos reflejar. ¿Qué es eso que debemos reflejar? Aquellos que somos creyentes de Dios, no es andar con una aureola en la cabeza, si estamos pensando en algo muy literalista. No, lo que acá se nos está diciendo al hablar de honra y hermosura es que lo que un siervo de Dios debe reflejar de su Dios es su carácter. Y la Escritura es enfática en hablarnos del carácter de Dios como algo que también como seres humanos estamos llamados a reflejar. Nuestro Dios es un Dios grande y clemente, compasivo, lleno de misericordia y de verdad. Y todo ese carácter de Dios es algo que se espera también de los hijos de Dios. Y entonces un siervo de la casa de Dios no es esa persona aflautada, de repente ultra santificada, que no mira al resto y desprecia a todo el resto de pecadores que están ahí abajo. No. Es alguien que refleja el carácter de un Dios compasivo, bondadoso, que por supuesto es santo, limpio de ojos para mirar el mal, pero que hace y llega a extremos que ustedes también conocen, indecibles, para poder habitar con los suyos. Un Dios clemente, misericordioso. Ese es el carácter de nuestro Dios, y ese es el carácter que debiera reflejar un hijo que sirve a ese Dios. Cuando tú sirves a alguien, y pasas tiempo con ese alguien, los modismos, las características de ese alguien empiezan a reflejarse también en tu vida, así como este sacerdote se parecía al tabernáculo donde trabajaba, incluso en sus ropas. Y entonces el creyente es llamado a reflejar ese carácter de Dios, acá resumido como honra y hermosura, pero nosotros sabemos que es ese carácter de Dios que nos refleja la Escritura a lo largo de todas sus páginas. Entonces eso es lo primero que nos enseñan las ropas del sacerdote. Ahora, ¿cómo logramos reflejar ese carácter? ¿Cuál es la actitud nuestra que refleja justamente ese carácter? Vamos entonces a lo segundo que quería mostrarles en esta mañana. Vamos a los versículos 15 al 30. Ahora ya hablamos de honra y de hermosura. El siervo de Dios, el creyente llamado a servir al Dios vivo y verdadero, refleja el carácter de su Dios, honra y hermosura. Eso es lo primero que aprendimos hoy. Vamos ahora a los versículos 15 al 30. Y aquí hay algo bastante llamativo. Piense que estamos hablando de 43 versículos que nos hablan de ropa, pero de estos 43 versículos, 16, un tercio casi, se ocupan para describir una pieza que no es más grande que el tamaño de tu mano.
Estamos hablando de una infinidad de detalles con respecto a las ropas, y un tercio del espacio se ocupa en hablar de una estructura que ni siquiera es vital para tu vestidura, que es del porte de tu mano y que se le llama acá el pectoral del juicio. Entonces parece que este pectoral del juicio efectivamente resalta, es importante. Ahora, ¿por qué se le llama pectoral del juicio? La respuesta está al final del versículo 30. Dice el versículo 30 al final: y pondrás en el pectoral del juicio, y aquí están nuestras palabras, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Entonces, de acuerdo al versículo 30, lo que está sobre el corazón de Aarón son estos dos elementos misteriosos llamados Urim y Tumim, ¿verdad? Pero fíjense ahora cómo continúa la lectura. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos sobre su corazón. ¿Lo notan? Antes hablaba de que llevarían Urim y Tumim en su corazón, y ahora no dice Urim y Tumim, sino que dice el juicio en su corazón. Por lo tanto, lo que por deducción tenemos que sacar acá es que este pectoral se le llama pectoral del juicio porque contenía estos elementos misteriosos llamados Urim y Tumim, que de cierta forma pareciera ser, servirían para ejecutar algún tipo de juicio. ¿De qué se trata? Bueno, de repente uno busca, pregunta, averigua, y a la luz de la evidencia que tenemos en el resto de la Biblia, lo que sabemos con respecto al Urim y Tumim era que se trataban de una especie de, probablemente piedras, que llevaba el sacerdote como en un bolsillo en esta estructura, el pectoral del juicio, y que se utilizaban para, de repente, cuando habían preguntas de importancia nacional, donde no se sabía muy bien cuál era la voluntad de Dios al respecto, se ocupaban estas piedras de alguna forma de parte del sacerdote para dilucidar si Dios tenía como parte de su voluntad la autorización para hacer esto o esto otro. No sabemos mucho más. Eso es todo lo que se sabe con respecto al Urim y Tumim. Pero lo poco que se sabe, lo que nos enseña es que esto estaba acá en el sacerdote para asegurarse de que el sacerdote no se saliera con la suya cuando se trataba de tomar una decisión. ¿Me entienden? O sea, no habría decisión dentro de la vida de un siervo de Dios que estuviera bajo su propia decisión, bajo su propio juicio, sino que todo debía estar guiado por la voluntad de Dios. Y si había un punto donde eso no se sabía y era de importancia saberlo, estaban estas piedras para auxiliar en ese momento. Por lo tanto, lo que estas piedras nos están mostrando era que su rol era de sujetar la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. No sabemos mucho más. Y de repente nuestra mentalidad copuchenta y curiosa lo lamenta, ¿verdad? Nos gustaría saber de qué se trataba este Urim y Tumim, pero ¿saben? Dios es muy sabio y gracias a Dios que no se sabe cómo funcionaban estas piedras. Si no, imagínense ustedes cómo estaríamos en el día de hoy, llenos de piedra. Estaríamos, obviamente, repletos de influencers en Instagram vendiendo estas piedras, capaz que hasta en las micros subirían ahí para vender piedra. No faltaría el mente de tiburón que se disfrazaría de judío y se pondría en la plaza con unas piedritas ofreciéndote conocer la voluntad de Dios a través del movimiento de estas supuestas piedras. Y entonces, la verdad es que, nuevamente, el corazón humano tiene cierta predisposición a lo de repente espectacular y sensacionalista, que hace que Dios no nos dé mayores detalles, y está bien que así sea. Sin embargo, aun cuando estas piedras de hecho desaparecieron, no están actualmente en existencia dentro del pueblo hebreo, el principio, y este es el punto, el principio detrás de la razón de ser de esas piedras permanece todavía con nosotros. Y es que tu vida, estimado, estimada, está llamada, si eres creyente, a sujetarse a la voluntad de Dios. Para eso eran estas piedras, para sujetar al sacerdote completamente y al pueblo también completamente a la voluntad de Dios, dilucidando a través de ellas en algunas cosas que a lo mejor no estaban tan claras. Y quizá uno se lamentaría, pero qué extraordinario sería que pudiéramos nosotros también tener un par de piedras que nos ayudaran de repente a saber cuál es la voluntad de Dios. Debo estudiar arquitectura, debo estudiar ingeniería comercial. Y entonces, qué extraordinario sería que estas piedras me ayudaran a saber cuál es la mejor decisión que debo tomar. Pero, ¿saben? Como creyentes, tenemos incluso algo mejor que eso. El sacerdote tenía un par de piedras cerca de su corazón. El Señor nos ha dado dos piedras
que reflejan sus mandamientos. Y no las ha puesto cerca de nuestro corazón, sino que las ha tatuado dentro de nuestro corazón. Esa es la promesa del nuevo pacto, ¿verdad? Pondré mis leyes en sus corazones y no les daré un corazón de piedra, sino que un corazón de carne para que obedezcan a mis mandamientos. Y en realidad, dentro del lenguaje que muchas veces suena poético de decir, tengo la ley en mi propio corazón tatuada, lo que se nos está diciendo acá es que el Espíritu mismo de Dios, que el que da a conocer la voluntad de Dios, hermano, hermana, habita en ti. ¿Para qué quieres piedras si tienes a Dios mismo en ti, iluminando tu mente para que puedas dilucidar cuál es la voluntad de Dios a la luz de su palabra? Y entonces tu labor, tu rol, no es tirar un par de piedras al aire para saber cuál es la voluntad de Dios. Tu labor, tu rol es estudiar la palabra de Dios, tomar los principios que puedes extraer de ella y aplicarlos a cada decisión en tu vida con la ayuda y la iluminación del Espíritu de Dios que mora en ti. Eso es mejor que cualquier piedrita que pudieras utilizar a forma de dados para saber qué es lo que Dios quiere y no quiere. ¿Qué nos lleva entonces a esto en el pasaje cuando estamos hablando acerca de nuestro tema? Yo les decía, ¿cómo un creyente refleja la hermosura del carácter de Dios en su vida? Y acá tenemos la respuesta, sujetándonos a su voluntad. Así es como reflejamos la hermosura del carácter de Dios en nuestras vidas. No reflejamos parte de su hermosura tirándonos las partes y haciendo lo que se nos ocurra con lo que sea que se nos venga por delante. Reflejamos que nuestro Dios es valioso, sometiéndonos a su voluntad, haciendo no lo que a nosotros nos parece mejor en cada situación, sino lo que sabemos que a Dios le parece mejor en cada situación, sujetos a su voluntad. Eso es lo que nos enseñan estas dos piedras misteriosas que tenemos acá en esta segunda parte del capítulo. Terminemos ahora con los versículos 31 al 43. Hemos hablado de honra y de hermosura. Hemos hablado de Urim y de Tumim. Y aquí en este último párrafo, en realidad yo le puse mitras y calzoncillos. La mitra era una cosa que estaba acá arriba. El calzoncillo no necesito explicarlo, pero la idea acá es que ustedes se den cuenta del grado de detalles que ocupa el escritor para describir la ropa de quienes servirían en la casa de Dios, desde el color del cordón trenzado, si ustedes leyeron, que sujetaría una pequeña lámina de oro en el gorro del sacerdote llamado mitra, hasta el material y el largo que deberían tener los calzoncillos usados por ellos, pasando por la forma de coselete. No tengo idea lo que será un coselete, pero acá lo dice, que debía mantener el cuello y las campanillas que debían colgar con granadas de la orla del manto. Cada detalle minuciosamente entregado debería obedecerse para seguir la voluntad de Dios. Y saben, de repente uno dice, pero ¿por qué tanto detalle? Y a nosotros nos trae estos recuerdos de repente majaderos, legalistas, de que hay que hacer las cosas simplemente porque hay que hacerlas así, y así debe ser, y si no es así, condenación para todos los lados. Pero no, esa no era la idea acá. La idea acá era todo lo contrario, era una forma de comunicar, de un celo por comunicar que Dios era importante, que Dios era santo. Eso es lo que se nos expresa en el pasaje. Por eso el gorro o la mitra tenía que llevar una lámina de oro donde se grabara explícitamente santidad a Jehová. O sea, hay detalles mínimos que de repente nos parecen poca cosa, pero no son poca cosa cuando tú sabes que aquel que sigue esos detalles lo hace porque cree que su Dios es importante, que Dios es valioso, que Dios pesa en su corazón y por lo tanto quiere obedecer también en esos detalles. De hecho, por eso también se mencionan los calzoncillos acá. Este es un eco del acto de Dios al principio, cuando cubre a sus hijos para, por supuesto, tapar la vergüenza delante de su presencia santa. Y ustedes dirán, ¿de dónde conectas eso con esto de acá? Bueno, en el versículo 41, la palabra usada para vestir ahí es la misma usada en Génesis cuando Dios habla de cubrir con ropas de pieles a Adán y Eva. Entonces, el eco está explícito.
Hay un acto acá donde la santidad de Dios importa tanto que tu vergüenza, que tu desnudez no puede absolutamente bajo ni una circunstancia ser descubierta en su presencia. Y entonces hacia estos detalles llegamos incluso cuando se trata de proteger la santidad de Dios. Y por eso, si ustedes se fijan, a pesar de la cantidad de detalles que tenemos acá, ustedes en ningún momento se encuentran con cómo debían ser los zapatos de los sacerdotes. ¿Leyeron de zapatos? No hay zapatos. ¿No les recuerda eso a un profeta que quiso entrar a la presencia de Dios y Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde entras, santo es? Quizás el sacerdote servía descalzo, justamente porque estaba en presencia de un Dios santo y entrando justamente también en un lugar santo. Todas estas minucias de repente que leemos acá, toda esta serie de detalles que están acá, buscan mostrar que estas personas acá están sirviendo a un Dios santo. Y entonces, somos llamados, por supuesto, a reflejar algo del carácter de nuestro Dios. Reflejamos ese carácter de nuestro Dios con vidas sujetas a la voluntad de Dios. Pero ahora aprendemos que esa sujeción no es una sujeción macro, grande, así como yo hago la voluntad de Dios y no sé muy bien qué significa eso, pero aquí estoy siguiendo la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios se sigue en los pequeños detalles, en esas cosas cotidianas, en esas decisiones de repente insignificantes que tienes que tomar, donde parece que no va a hacer mucha diferencia entre si elijo A o elijo B, en esas cosas de la vida que muchas veces parecen secundarias, tú muestras que tu Dios importa al momento de decidir lo que vas a hacer. Quizás nadie más lo note, quizás sea solo algo entre ti y el Señor, pero demuestra en un corazón cómo Dios es importante también en nuestras vidas. No hay decisión demasiado cotidiana, no hay prioridad demasiado pequeña. Desde la mitra hasta los detalles más íntimos, todo debe sujetarse en obediencia a Dios cuando tú crees que tu Dios importa, que tu Dios es santo. Y entonces así cerramos la idea del pasaje. Somos llamados como siervos a reflejar el carácter de Dios. Ese carácter lo demostramos sujetándonos a su voluntad, pero nos sujetamos a esa voluntad no solo en los grandes eventos y decisiones, sino también en las pequeñas y cotidianas decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Se dan cuenta cómo ropa de repente nos enseña mucho con respecto a lo que Dios espera de sus hijos? Eso es lo que vamos a empezar a ver y tenemos acá en este pasaje. Hace mucho tiempo atrás, un pastor escocés, no tenía más de 29 años, murió de hecho a los 29 años, fue conocido por tener una máxima de vida. Y él decía, lo más importante para mi congregación es mi propia santidad. Y a algunos no les gusta mucho esa idea, pero creo que tiene su punto, el hermano. Porque finalmente es cuando tú cuidas de reflejar el carácter de Dios en tu vida dentro de la iglesia local, que otros van a poder ver rasgos de ese carácter de Jesús y van a poder ser edificados por él. Y a la vez, si otro hermano también está buscando eso, reflejar el carácter de Jesús en su vida, yo también lo voy a ver y yo voy a ser edificado y así juntos vamos a ser edificados y cada vez entonces lograremos mostrar más del carácter del Señor en nuestra vida como iglesia. De eso se trata finalmente. No se trata de hacer tu mejor esfuerzo por tratar de parecerte al Señor y así ser más santo y obviamente cumplir con lo que Dios quiere de tu vida. Se trata finalmente de ser más como el Señor. Él es el siervo perfecto en la casa de Dios. Él es la imagen perfecta que refleja la gloria de Dios. Él es aquel que finalmente estamos llamados a imitar. Que solamente cuando admiramos tanto al Señor, que empezamos a parecernos a Él, que este pasaje empieza a cumplirse también en nuestras vidas, en las grandes y en las pequeñas decisiones. Que el Señor nos ayude entonces a que nuestro ropaje, nuestra ropa, sea, como explica también el apóstol, el de un espíritu amable y apacible. ¿Se fijan cómo la Biblia conecta muchas veces
No tanto qué marca tiene que ser tu ropa o qué largo, qué corta tiene que ser, aun cuando eso muchas veces sea importante para el pudor y la modestia, pero lo conecta con la mansedumbre, con cosas que tienen que ver con cómo te relacionas con otros. Y de esa forma logramos reflejar el carácter del Señor. La Biblia es clara en ese sentido y haríamos bien, por supuesto, en escucharla. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a cantar ahora un ratito antes que lleguen los